Bienvenidos a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gubea y conmigo están Caro Félix, Juan Mendoza y Alejandro Velázquez. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Hola a todos. Hola, hola, Chiro, Chiro, Bien, gracias. emocionados. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque este es nuestro primer episodio en el Por cual, fin, bueno, ¿qué? ¿Qué pasó? por fin. Ujú. Exactamente, porque además cuando uno hace las cosas bien, solo las tiene que hacer una vez. Ah, Este, Sí. entonces, en este episodio vamos a hablar de una breve historia, vamos a dar una breve historia de la ciencia ficción, porque en episodios posteriores, lo que dure este podcast, pues vamos a estar mencionando algunas de estas etapas por las que pasó este género literario. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, amigos. Caro, muchísimas gracias por participar y comencemos. Eh, Antes que nada, es importante saber qué es la ciencia ficción. Sin embargo, es muy difícil definirla porque como es tan amplio, tiene tanto tiempo, son muchas manifestaciones, pues de diferentes regiones geográficas, culturales, entonces es bastante difícil encasillar esa pluralidad en una sola definición. Em, Generalmente, aunque se han ofrecido varias definiciones, generalmente se quedan medio cortas, dejan una buena parte de la ciencia ficción afuera. Por eso nos vamos a abstener de dar una definición así muy precisa y nos vamos a contentar aquí con decir que en la actualidad se trata de un género narrativo intermedial, o sea que abarca pues varios medios, ¿no? Abarca la literatura, por supuesto, abarca el cine, televisión, cómics, videojuegos, juegos de rol, incluso álbumes musicales. O sea, pienso, por ejemplo, en, no sé, en discos de rock progresivo, ¿no? Que de repente tratan temas de ciencia ficción o ese tipo de discos como más conceptuales, ¿no? En los que están como llevados hacia un tema. Y a veces ese tema es la ciencia ficción. Em, entonces, aquí ahora sí que aplica, como decía San Agustín, ¿no? Sobre el tiempo, de si no me preguntas, sé qué es el tiempo, pero si me preguntas qué es el tiempo, entonces no lo sé, ¿no? Entonces, así con la ciencia ficción, ¿no? Si me preguntas, no lo sé, y si no me lo preguntas, pues sí tengo una idea bastante clara, ¿no? Eh, La vieja confiable, ¿no? la vieja confiable, sí, exactamente. Para todo, ¿no? Oye, ¿qué es la música? Pues si no me lo preguntas, pues sí lo sé, ¿verdad? Sí, ¿no? Exacto, eso te saca de cualquier bronca, ¿no? Hay, sin embargo, una definición que es bastante amplia que a mí me gusta en lo personal porque puede empezar, o sea, podemos empezar a discutir a partir de ahí, que es de un teórico que se llama Ángel Rama y dice que la ciencia ficción es una ficción proyectiva basada en fenómenos no sobrenaturales. Entonces, está un poco, pues rara, ¿no? Porque tiene un doble negativo ahí, ¿no? Digo, tiene un negativo, ¿no? En fenómenos no sobrenaturales. ¿Y qué es eso de ficción proyectiva también? Bueno, en primer lugar, eso de ficción proyectiva se trata de la ficción que proyecta un mundo diferente al que lo conocemos, o sea, ficción que no es realista. Digamos que la ficción proyectiva abarcaría toda la fantasía, ¿no? Toda la fantasía y también la ciencia ficción. El problema es que la ciencia ficción es más específica, porque claramente se dice aquí que es la ficción proyectiva basada en fenómenos no sobrenaturales, ¿no? Cual nos lleva pues también a nuestra siguiente bronca, que es ¿qué es lo sobrenatural? Y por ende lo no sobrenatural, ¿no? Entonces, pues de aquí ya tenemos que partir de una idea de las leyes de la naturaleza, ¿no? Todo aquello que opera según las leyes de la naturaleza eh, sería pues de alguna manera natural, ¿no? No sería sobrenatural. Por ejemplo, pues los principios científicos, ¿no? Que se supone son parte del funcionamiento de la naturaleza o describen el funcionamiento de la naturaleza, no serían sobrenaturales, por supuesto.
y por eso son la base de la ciencia ficción, ¿no? Es una especie de galimatías aquí, pero entonces cuando no lidiamos con cosas sobrenaturales, sino meramente con fenómenos que se pueden explicar a partir de cómo funciona la naturaleza, entonces estamos hablando de ciencia ficción, aunque estemos dentro del marco de una ficción proyectiva, o sea, que no estamos hablando del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? O sea, o no de Oigan, manera, raza, dígame. el otro día estaba preguntándome si la ficción o sea, ¿cómo decirlo? No de ciencias exactas, sino de ciencias sociales, o sea, ciencia social ficción. ¿Qué pasa con ella? No sé, se me hace una idea muy pacheca porque siempre asociamos a las ciencias técnicas, a cuestiones relacionadas puntualmente con la física y con la tecnología, pero pues si te pones a pensar lo otro, así La psicología, la mu- sociología, ¿no? sí, mundos así románticos y todas estas ondas, bueno, pues también son fenómenos que no están partiendo de algo sobrenatural, es meramente natural. Bueno, yo pienso que fue una pachequez, pero estaba divertido pensar eso, así, no manches, o sea, si se virara también toda esta gama de ciencias que no están relacionadas con el espacio, con mutaciones genéticas, ni universos distópicos, pues ahí también hay carnita. Claro, Sí. claro que sí. A ver, ¿quieres decir algo, Caro? Pues sí, no, y de hecho es interesante esto que dices porque efectivamente hay como un montón de clasificaciones dentro de la ciencia ficción, ¿no? Que si especulativa, que si dura, que si, y al ratito vamos a ver cómo son medio problemáticas, pero justo gran parte de la ciencia ficción y sobre todo de la más pegadora, ¿no? De la más, de la que más se lee, de la que más ha trascendido incluso, ¿no? El género para incorporarse a la literatura con L mayúscula, ¿no? Porque debemos saber eso hace al rato, como hay como una especie de marginación del género dentro del el mundo académico, pero bueno, eso es otra cuestión. Es justamente la ciencia ficción que apela a eso que tú dices, Juan, ¿no? A la creación de escenarios desde una perspectiva que si sociológica, que si antropológica, que si histórica, ¿no? Y pienso en Dick, pienso también en Úrsula Le Guin, en el propio Orwell. Orwell, ¿no? En muchos ejemplos tempranos de ciencia ficción, como Samiatín o como Jack London, ¿no? Que van justo a eso, a hacer una especulación sociológica o histórica, ¿no? De ciertos procesos, no sé, pienso en Jack London como con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Hacia una utopía socialista, o como un poco lo contrario con Samiatín, ¿no? Como la sociedad la creación de una sociedad de la vigilancia, o sea, que además va a generar todo un subgénero casi casi dentro de la ciencia ficción, Como de las distopías de las distopías, ¿no? totalitarias. Ujú. Totalitarias, de Orwell, de Huxley, etcétera. Entonces sí hay como todo una vertiente de la ciencia ficción que más que apelar o sea, que a veces pasa por blanda o no es lo suficientemente valorada como ciencia ficción o su carácter científico no es lo suficientemente apreciado por el gran público justamente porque el bagaje del que se compone es más bien de especulación sociológica, ¿no? Y ahí sí creo que la más grande representante de eso va a ser Úrsula Le Guin, que no en balde, bueno, si está mal pronunciado, que seguramente lo está, pues perdónenme, yo ahí sí soy medio, pero en fin, pues no en balde es la hija de Alfred Kremer, ¿no? Del antropólogo fundador, digamos, de la escuela de los estudios culturales, ¿no? De la antropología americana. Entonces, eso es interesante, Juan, Sí, justo justo, por hay, lo que pensionas. está, digamos, se le denomina a veces la ciencia ficción blanda, ¿no? Porque, digamos, no se basa en las ciencias duras, ¿no? La ciencia ficción dura se basaría en las ciencias duras, ¿no? Física, química, Pero es etcétera. una chaqueta de los nerds Y la blanda se que hacen basaría en las ciencias sociales, ¿no? Esa llevan a sería, revistas de ciencia ficción. O sea, sería un lo poco la divulgan. distinción. Pero lo que dice es muy interesante porque justo como que de repente no pensamos en todo ese cuerpo enorme de la ciencia ficción como ciencia ficción, ¿no? Aunque sí lo es, solo porque, digamos, se basa en ciencias sociales, ¿no? O las sucronías, ¿no? Como las dedica, o sea, que finalmente también serían como ciencia ficción histórica, ¿no? De alguna Es manera, como una reflexión porque de la historia. implica apelar a instrumentos que usa la disciplina histórica para construir sus propias eh,
argumentaciones, ¿no? Que es investigación, tratamiento de fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Changos, pues está feo eso de que le digan blandas. Yo quisiera verlos Exacto, parir chayotes como le coincido. hice yo con estadística, por ejemplo, que está por esos rangos y la neta sí es una quebradera de cabeza para obtener. No, no son solo las operaciones, trae un aparato detrás que necesitas para que realmente te sean útiles y que realmente puedas aplicar cosas que te den resultado y es un pedote y es un chingo de matemática y a mí esos pedos me traen recuerdos de Vietnam. Sí. Sí, es un poco feo, ¿no? Eso, porque a veces como que con eso de que es blanda, la quieren ningunear, ¿no? Como, pues sí, siento que en el mundo occidental tendemos a veces a jerarquizar los conocimientos, ¿no? Y hay esta sensación de que las ciencias duras están por encima, en la jerarquía, por encima de las ciencias sociales, ¿no? Lo cual, pues es enteramente discutible, ¿no? O sea, cada ciencia tiene obviamente su propio proceder y su propio objeto, ¿no? Y Y etcétera. método. Entonces es como muy difícil comparar una con otra y más aún establecer una jerarquía de las ciencias, ¿no? Em, y pues sí, justo hacia eso iba, ¿no? Hacia esa distinción entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción blanda, porque vamos a ver que es una especie de movimiento, yo diría, ¿no? Como que de repente se pone en auge una y de repente en respuesta se pone en auge la otra, ¿no? Hay veces también que esta distinción se borra y ciertamente hay algún tipo de ciencia ficción que es, pues no sé, más apegada tanto a las ciencias duras como a las ciencias sociales, supongo. ¿No? O sea, hay de todo en el mundo de la ciencia ficción, pero estas distinciones, pues sí, son como nada más para un poco ubicarnos, ¿no? Son muy esquemáticas, ¿no? Em, en fin, entonces, cuando hablamos de ciencia ficción en general, estamos hablando, pues, de un tipo de literatura que no habla sobre el mundo real, que no es realista, pero se basa en lo que es plausible científicamente, ¿no? Ujú, Posible, o por lo menos de manera muy especulativa, ¿no? Lo que podría ser, ¿no? Según ciertos ujú, principios científicos. Entonces, vemos que en la ciencia ficción lo que funda, digamos, la verosimilitud es ujú. este elemento científico o pretendidamente científico tanto hacia la física, la matemática, ¿no? La química, como hacia las ciencias sociales. O sea, ahí no estamos haciendo ningún tipo de distinción. Porque en efecto, como menciona Caro, El hombre en el castillo, ¿no? Ujú. De Philip K. Dick, que se pregunta qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y entonces describe el mundo varios años después de la Segunda Guerra, ya dividido por los nazis y los japoneses. Lo que hace es justamente una reflexión desde la historia y muestra también cómo la historia es contingente, ¿no? Podría haber ocurrido de otra manera, ¿no? Y que a esos eventos distintos correspondería a un mundo muy distinto al que conocemos. Entonces, eso es también muy importante, ¿no? No hay que perder eso de vista porque va a ser importante más adelante. Em, y pues, en fin, hay que hablar entonces ya, así, directo de los antecedentes de la ciencia ficción. O sea, podríamos remontarnos, hay quien se remonta, a mí me parece un abuso, pero hay quien se remonta a la mitología de diferentes culturas, ¿no? Entonces van a mencionarte que si el Ramayana, que ¿Qué es el si Gilgamesh? el Gilgamesh, ¿no? Porque hay, no sé, máquinas que viajan por debajo del agua O o que porque buscan vuelan, la inmortalidad. Y es como que, o pues, el no. problema de la inmortalidad, etcétera. Entonces, a mí me parecería que irnos tan lejos ya es un abuso, ¿no? Porque ya no estamos hablando tanto de ciencia ficción, estamos hablando de elementos que componían una mitología. Lo que sí pienso es que esos elementos pueden reelaborarse para que encajen en una narrativa de ciencia ficción y que es relativamente fácil reelaborarlos, ¿no? Entonces, si buscas la inmortalidad en un mito, pues va a ser en el mito un regalo de los dioses o algún tipo de elemento
trascendente, ¿no? Que te permite ser inmortal. Y en una narrativa de ciencia ficción, pues probablemente será algún tipo de menjurje ahí, basado en algún principio de la biología, ¿no? Yo qué sé, terapia genética o nanorobots o cualquier cosa, ¿no? Que permita alargar la vida o cancelar la mortalidad. Lo mismo puede ocurrir con muchos otros elementos, como los autómatas, ¿no? Los autómatas de la filosofía, perdón, de la mitología griega. Y medieval, y de Y la épica medieval, ¿no? sí, también hay varios. Son una especie son como los tatarabuelos de los robots que Sí, conocemos ahorita en la ciencia ficción. El golem del mito judío. Ándale, también, sí, sí. el golem, ¿no? Todos estos personajes que en un momento se echan a andar como por principios, pues mágicos, ¿no? El principio mágico por antonomasia de los mitos, ¿no? El mana, ¿no? Que hace que ocurran las cosas, ¿no? Por la voluntad de los dioses, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, el golem, por el nombre, ¿no? El nombre que le ponen en la frente y lo anima, ¿no? O yo qué sé, el soplo divino que anima a las criaturas, todo eso pues se va reelaborando a partir de una conciencia científica sobre el mundo, hasta que se vuelve verosímil a partir de esos principios científicos, ¿no? O por lo menos supuestamente científicos, ¿no? Lo que llamamos jerga cientificoide, ¿no? Así como, sí, vamos a revertir la polaridad cuántica del motor, ¿no? De plasma para viajar en reverso, ¿no? Eso que es como, es un vicio de la ciencia ficción más chafa, pero un poco sí revela cómo es una preocupación del autor de ciencia ficción como fundar en algo que suene vagamente científico, todos los elementos que propiamente son fantásticos, ¿no? O sea, son propiamente elementos fantásticos. Sí, claro. De hecho, hay teóricos que no establecen una distinción así de tajante. O sea, para Todorov, por ejemplo, la ciencia ficción viene a ser una especie de subdivisión de la fantasía, ¿no? Em, entonces, eso también explica, pues justo cómo casi cualquier cosa fantástica se puede trasladar a la ciencia ficción, ¿no? Y Pues sí, mira, la neta, sí, yo bueno, cuando veo películas o leo libros, este, una pequeña parte la alcanzo a comprender, digo, por algo es vendible, por algo se edita y se publica o se filma en su caso, pero la neta es que yo estoy seguro de que el 80 o el 99% del contenido científico que está sustentando este producto de ciencia ficción no lo alcanzo a comprender. Y es exactamente lo mismo que me pasa si veo El Señor de los Anillos, güey, si veo Harry Sí, Potter. La neta es que pues es como si me dieran un argumento mágico, güey. O pues sea, es lo sí. mismo. ujú, Tendría que yo sentarme a hacer un postdoctorado en física para distinguir uno del otro, güey. Me convertiría yo en una población mundial menor del 0,1% de la humanidad. Entonces, pues sí, sí, sí creo que en general para el público distinguimos ciencia ficción de fantasía porque en uno hay magos y en otro hay un chingo de cosas de fierro que se mueven inexplicablemente, güey. en Pero un es lo país mismo, chico. el mismo Pues sí. nivel cognitivo. Pues sí, o sea, realmente, y a nivel de procedimiento literario, pues tampoco es tan distinto, ¿no? Pues sí. Lo que tú dices, de que, o sea, sí, llegar a entender la ciencia ficción, sobre todo la más, o sea, porque a mí por mi formación, digamos, se me puede hacer más fácil entender a Ursula Le Guin o yo que sé, a Orwell, ¿no? Pero cuando leo ciencia ficción sobre viajes espaciales, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, a Clark, ¿no? Los libros de Odisea, de la Odisea del espacio, ¿no? Ajá. Y, y Clark es muy riguroso con cómo describe, por ejemplo, la rotación de la luna, ¿no? Es muy buen escritor porque eso lo usa para fines poéticos, ¿no? Como, o sea, describe cómo entra la luz en la luna a partir de la posición, o sea, del momento del día, digamos que es, en ese punto, ¿no? Qué posición está el sol y la tierra, y esos juegos de luces y cómo cambian el paisaje y tal, es muy poderoso, ¿no? Pinta imágenes muy fuertes, muy chidas.
y no deja de ser muy riguroso, ¿no? Desde el punto de vista científico. Y yo no tengo idea de cómo se mueva la luna, ¿no? De cómo gira o la chingada. Entonces, esa parte de repente me cuesta trabajo imaginar, bueno, por qué está pasando justo esto, ¿no? ¿Por qué el Sol está así y la Tierra así, ¿no? O sea, cómo es que está moviéndose satélite, ¿no? Para entenderlo a fondo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor, sí, uno pues, podría recurrir ahí a investigarlo, em, y eso interrumpe la lectura, ¿no? Entonces, siento que, o sea, a lo que voy con todo esto es que, mm, por un lado, sí, a lo mejor no lo entiendes a cabalidad, ¿no? Si te falta una cierta formación, pero también siento que una buena obra de ciencia ficción debe estar hecha de tal forma que no necesites ser científico para entenderla, ¿no? Yo también me adhiero ahí a lo que mencionan, ¿no? O sea, bueno, igual, también parto de algo que llamaríamos una deficiencia en información, ¿no? Que también creo que la vivimos todos por ese miedo inexplicable a las ciencias exactas, ¿no? A la física y a las matemáticas. Bueno, no inexplicable, ¿no? Recuerdas la brutalidad de los maestros y ya se te pasa esa, eso inexplicable. Pero sí, yo también ahorita con los que menciona ahí Esteban, ¿no? O sea, pienso que si esa rigurosidad funciona más como un elemento que acentúa o realza eh, la narrativa de un discurso, o sea, digamos, cinematográfico, literario, o, o incluso musical, o sea, lo nutre y lo enriquece, ¿no? Pero, digo, vuelvo a la misma idea de que tal vez parto de una ineficiencia de mi parte. Eh, Creo que algo ya más específico o técnico podría convertirse en un manual, por ejemplo, de astronomía, ¿no? Algo que tal vez uno no busca cuando se acerca a la ciencia ficción, ¿no? Que también pensaba en un caso particular como lo es La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, eh, en el que explica la manera en la que está constituido el calendario de los Gedenianos, ¿no? Un Ujú. planeta que utiliza ahí ella. Inclusive ella, hasta donde recuerdo, lo pone al final del libro como una especie de epílogo, y también se me hace un recurso interesante porque, dice, bueno, o sea, yo ya te conté la historia, ¿no? A partir de otros aspectos, como lo es lo que mencionaban ahorita los tres, de las ciencias sociales, ¿no? Más claro en eso. Entonces ya cuando nos acercamos un poco a las ciencias exactas, pues te lo pongo al final, ¿no? O sea, ya puede ser o no ser, ¿no? Como notas casi. Ándale, sí, y creo que se vuelve más ágil, precisamente porque creo que nos sentimos más cercanos a esto que supongo, o bueno, que ahorita va a mencionar Esteban, o bueno, que vamos a mencionar todos, según yo, de los otros géneros, ¿no? O sea, de las distopías, de los colapsos sociales, de qué hubiera pasado si, ¿no? Y todo eso, que, que de un texto que esté completamente lleno de descripciones matemáticas o físicas sobre cómo funciona tal o cual artefacto, ¿no? O tal o cual laboratorio, no sé, ¿no? Creo que, o al menos yo con los autores que he entrado en contacto, siempre es algo que, o sea, una cuestión ancilar, digamos, ¿no? O sea, como una especie de apéndice que nutre la obra, pero no está así como tan clavado, ¿no? Así preguntándose sobre los errores y todo eso, ¿no? Ujú. Este, sí, justo, bueno, cada quien tendrá a lo mejor una opinión distinta de lo que busca en la ciencia ficción, ¿no? Pero a mí sí no me dice nada como, o sea, tiene que ser literatura, ¿no? Antes de que ser ciencia ficción, tiene que ser literatura, tiene que decirme algo o pretender decirme algo sobre pues, el ser humano que yo no pudiera ver por mí mismo o yo no, a lo mejor sí, ¿no? O sea, ese es elemento como de revelación que en lo personal pienso tiene el arte, ¿no? Y la literatura en particular, revelación sobre cómo es el ser humano. Entonces creo que si la ciencia ficción no apunta a eso, aunque como por ejemplo en Ursula Le Guin
no habla de seres humanos propiamente, sino de seres extraterrestres, pero están antropomorfizados, ¿no? Está realmente utilizándolos como una especie de espejo para hablar de los seres humanos, ¿no? En el caso de la mano izquierda de la oscuridad, aunque son seres que cambian de sexo, no tienen un sexo fijo, ¿no? Y se pueden concebir de las dos maneras y todo este rollo. Un poco lo que o sea, le está sirviendo eso a Úrsula para explorar cómo nuestra biología, nuestra fisiología, nuestra sexualidad determina también nuestras Constitución. instituciones sociales, ¿no? Em, entonces eso es una reflexión sobre el ser humano que no es tan evidente, ¿no? Y que solo gracias a que se pone en este marco de ciencia ficción se puede hacer saltar a la vista. Y creo que eso es lo que hace la buena ciencia ficción, ¿no? Por lo menos la que a mí me gusta. Entonces, cuando no va hacia allá, pues me parece un mero divertimento, ¿no? O sea, sí puede ser a lo mejor muy ingeniosa y puede ser muy rigurosa y puede presentarte un problema, yo que sé, matemático o astronómico, pero si solo te presenta ese problema y cómo se resuelve, por lo menos a mí, pues no me va a interesar tanto, ¿no? Si no me dice nada del ser humano, ¿no? Creo. No sé ustedes qué opinen, amigos. Sí, también, ahorita estaba pensando también en la hiperracionalidad, solo por hacer una analogía, ¿no? Con mucha de la música contemporánea que ya se basa en aspectos científicos, así duros, ¿no? Ahorita haciendo esa distinción entre blando y duro, Ujú, y en la que las explicaciones son muy difíciles de interpretar, ¿no? De parte de los autores. Y como lo dice Esteban, ¿no? Al final pareciera que nada, o sea, bueno, a mí muchas veces nada de eso se me revela, ¿no? En la obra, ¿no? Porque creo que es difícil encontrar eso más allá de que el autor te haya dicho que está ahí, ¿no? Entonces, creo que sí es también un problema que se da en otras disciplinas, ¿no? No sé si llamarlo así, ¿no? De hiperracionalización, y que deja a un lado esta cuestión de contar algo, ¿no? Porque ujú, también en este caso la música también intenta contar una historia, ¿no? Lo mismo las artes plásticas y los demás. Y pareciera que ya no les interesa tanto. Y también a mí también me parece mucho eso, ¿no? Como un divertimento, una suerte de alarde de técnica, ¿no? Ujú. Es así de, miren qué chingón puedo llegar a ser, ¿no? Ver la explicación que puedo llegar a dar, ¿no? ujú. Algo así, se me figura un poco como lo que hace Cortázar con Rayuela y por eso me caga tanto la madre, ¿no? Así de, miren, soy tan chingón que hago esto y Ajá. puedo jugar con el lenguaje de esta manera, pero ya en su totalidad digo, pues no sé, a mí no me funciona, güey, yo ni sé, ya hasta se me olvidó que estabas contando, Sí, cabrón. güey, te quiere decir, mira, puedo escribir como quiera, ¿no? Y uno dice, bueno, puedes escribir como quieras y haces rayuela, güey, ¿no? Es como- o sea, Sí, sí, tampoco, exacto. tampoco me gusta rayuela, me Es parece muy demasiado pretenciosa, sofisticado. muy aburrida, sí. O sea, la vida es de ese hombre es demasiado no. Dios Eh, mío, con rayos. pero sí, creo que sí, hay cada arte tendrá como de repente sus vuelos de pura formalidad, ¿no? Como de puros elementos formales y este juego de lo formal que, bueno, a algunos les gusta porque a lo mejor es una provocación intelectual, etcétera. Siento que en el caso no sé, en el caso del arte conceptual, a lo mejor sí es una provocación intelectual, ¿no? Saber qué chingados, es ahí una caja de zapatos, ¿no? Vacía, ¿no? A lo mejor, si lo quieres ver así, es una provocación intelectual. Ah, Pero en el caso de la narrativa de ciencia ficción, como más cándida y más pedorrona, donde se limita nada más como a describir una tecnología o algo así que un elemento científico que es el que resuelve un misterio de la trama, eso sí se vuelve de repente pues muy soso, ¿no? Muy artificioso y pues da hueva, ¿no? Eh, Sí, la neta. em, Yo recuerdo una pinche novela de Antunes infumable que se llama Ayer no te vi en Babilonia, que habla de güeyes que se encuentran, este, o sea, se quedan dormidos, duermen como cualquier persona, pero ese sueño, es como una ciudad
donde otras gentes que también están dormidas en un momento se ven, se conocen, y cuando despiertan, pues quién sabe dónde chingados está toda esa gente, ¿no? Y de repente a veces se encuentran sin toparse mucho en realidad. Pero el asunto es que si, vamos, lo pongo así, si la historia fuera a contar del 1 al 10, te pone el 1, 3, 2, 7, 4, 8, o sea, de una manera de hueva intrincada, este, que dices, bueno, parece como que hay una tendencia, porque cuando la leí había una tendencia tal cual de hacer como maromas estructurales en la narrativa. Ujú. Y parece como un reto de morros de secu, ¿no? A ver si te sale este brinco para atrás con 2 patadas, güey. Y ahí tienes a todos los pendejos haciendo la misma cosa. Güey, Jack, ya, o bienvenidos a sea, Jack. el 1, el 2 y el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, güey. Si Ajá, tu porque cuento vale así la le pena, escribió el si tu güey, o sea, relato vale le la escribió pena, del 1 al 10 el güey y luego eh, la revolvió, ¿no? Así. mira, soy tan chingón que esta maroma se ve igual si la doy para atrás que para adelante. O Sí, sea, es una historia completamente distinta si se lee hacia atrás o de medio hacia adelante nada más. O sea, no, ya, güey. O sea, escribe 4 cuentos que digan lo mismo y ya. no te compliques. Sí, o sea, es cuando se vuelve artificial la complejidad, ¿no? O sea, se siente artificial y entonces, pues sí, nada más se siente como un alarde de técnica, ¿no? Como que el autor te está restregando ahí lo que sabe hacer, ¿no? Mira, tengo un chingo de tiempo como para idear estas mamadas. Exacto, exacto. Me Y, pagan por tener tiempo libre y hacer estos malabares. Tu mente de una persona que trabaja y se quiere relajar leyendo un libro y se encuentra este pinche armatoste espinoso. Ah, no, no, eso hasta me encabrona. sí, güey. Sí, sí. Eh, y bueno, entonces, como estaba hace rato mencionando, pues está como muy cabrón retrotraerse a los mitos, ¿no? Y mencionarlos como antecedentes de la ciencia ficción. Pero lo que sí viene a ser un antecedente de la ciencia ficción es el siglo XIX, en el que tenemos autores como Mary Wollstonecraft, o Mary Shelley, y está también Julio Verne, e incluso Wells. Todavía estuvo activo un cachito del 19 o sea, entre el 19 y el 20, ¿no? Estuvo escribiendo Wells. Entonces ahí hay una especie de debate medio nacionalista, porque pues obviamente los franceses, como Gilbert Durand, Ujú. dicen que Julio Verne es el primer escritor de ciencia ficción y los ingleses reclaman a Mary Wollstonecraft Y los alemanes dicen por que es Kepler. Frankenstein. Los alemanes, pero Kepler escribió como algo bien raro, ¿no? No, no era como, ¿tú lo llamarías ciencia ficción? A ver, cuéntanos sobre esa obra. Pues sí, son obras, incluso hay como antecedentes en el siglo ¿Te XVIII. acuerdas de cómo se llama? La luna, Es Kepler, ¿no? El de las Kepler, elipsis, Kepler. sí. Que además es como muy, o sea, porque a la mamá de Kepler la acusaron de brujería y estuvo sometida a un proceso inquisitorial, que la libró, pero igual, ¿no? Entonces tenía un poco como este sentido, o sea, la obra entiendo que estaba tratando de, pues, desahogarse de esta situación, ¿no? Y básicamente, pues sí, o sea, habla de un viaje al espacio, ¿no? Ya como con cierta eh, verosimilitud científica, además considerando quién era Kepler, ¿no? Ujú. Y de una serie de cuestiones de la vida de la gente de la luna o de los lunáticos, ¿no? Que son interesantes. Y hay algunos otros, ¿De cuándo es la obra? Más o menos. Digo, más o menos, siglo XVIII. 17, ¿no? 17, Ujú. ok. Sí, y bueno, y hay algunas otras obras, hay una francesa y hay una novohispana, ¿no? Que también tienen como similitudes con Ujú. esa, pero esas son del siglo XVIII. Y que igual son como, yo lo ya pondría como en los antecedentes directos de las space operas, ¿no? O sea, porque sí, hablan de viajes como tal, y ya Sí. se están haciendo en un mundo intelectual en donde, digamos, empiezan a desarrollar las ciencias modernas, ¿no? Finalmente. Entonces, pues sí.
Ok, entonces sí, entonces sería bastante anterior. Y sí, también aquí, como bien menciona Caro, Por eso, era de Mérida, ¿no? El que escribió Sisigias y Cuadraturas. Silletas y Cuadraturas es la obra novohispana, que además está muy relacionada con otra obra francesa que es como 70, 80 años anterior, ¿no? Ujú. Que también es como un viaje al espacio, entonces es como interesante eso. Sí, que bueno, sí, yo también creo que hay que reivindicarlos por lo menos como antecedentes de la ciencia ficción, ¿no? Sí. El Bu- libro de Kepler es que es un poquito, yo la verdad no lo leo, o sea, es un poquito difícil de conseguir bueno, en PDF está, pero ay, no, uno no siempre quiere leer todo un texto en PDF, la verdad es un poco, bueno, ya a mi edad descansado. Hay una edición y es la única que no lo tienen en México, es casi que en la UNAM, en la facultad, o lo tenía, ¿no? En la Facultad Ya de se lo Filosofía y chingaron, ¿no? Letras, quién sabe si todavía lo tengan, Sí. pero por ahí es de esa obra, y sí, mucha gente sí coincide en que es como un antecedente importante de la ciencia ficción como tal, ¿no? Claro, esa opinión no es secundada por los Por los críticos franceses literarios ni y los ingleses, ¿no? o sea, esta idea de que es Mary Shelley también tiene que ver como con la hegemonía, ¿no? De la crítica anglosajona. Yo también me pregunto ese detalle, ¿no? Porque sí, pues creo que los que nos aproximamos a eso tenemos más o menos los mismos antecedentes cuando investigamos acerca de la historia de la ciencia ficción. Y en la inmensa mayoría, bueno, se menciona a Mary Wollstonecraft y a Julio Verne, ¿no? Pero yo, por ejemplo, conocí el texto, el novohispano, por Esteban, del de Sisigia y Cuarturas Lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un actítona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de aquí funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Momá de la península de Yucatán para el año del Señor 1775, que es el título completo. Respira, respira. Sí, Que además gracias, esa obra gracias. tuvo su proceso inquisitorial, ¿eh? Hay que decir. Hubo un Ah, proceso sí, 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 hay preso. una edición fabulosa de la editada por la UNAM, donde viene también el facsímil de ese proceso inquisitorial, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, a lo que iba es de por qué no se considera o no se menciona como un antecedente, ¿no? Bueno, creo que sí lo sabemos, ¿no? Este pinche eurocentrismo mierdero, pero porque pues el tema es completamente bueno, está adherido a todos los de los antecedentes que se mencionan de otros países, ¿no? O sea, me parece pues injusto y como lo dice Esteban, hay que reivindicar pues, este texto, ¿no? Y qué bueno que lo sacas a colación, Caro, ¿no? Porque también sí me parece importante, ¿no? Sí, hay que dedicarle un episodio más adelante, yo Ujú. creo. Órale, me lo Va, chingo. ándale. Ahorita te digo el nombre del otro texto y bien lo de Kepler, espérame. Ok, ok. Ahorita que lo encuentres. Mientras me sigo, ¿no? Entonces, como vemos aquí ya en el siglo XIX, además de los autores que ya mencioné, está Arthur Conan Doyle y Mark Twain, ¿no? Que también escribieron por ahí algo de ciencia ficción, y Edgar Allan Poe, por supuesto, ¿no? Que también tiene relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall, ¿no? Sobre un güey que hace un globo y va a la luna con él. Entonces está bastante padre cómo va describiendo los procesos conforme va subiendo, ¿no? La atmósfera y la temperatura y demás es como muy, muy riguroso. Aunque por supuesto, pues digo, llega a la luna en globo, ¿no? Entonces ahí pues, como que no es tan riguroso, ¿no? Sí. Em, Pero, por ejemplo, creo que ese es un buen caso de lo que mencionábamos, ¿no? O sea, lo riguroso de los datos, o bueno, a mí me pareció se vuelve una parte, o sea, integral, ¿no? De la narración, ¿no? O sea, sí, sí parece que se compaginan muy bien y no nada más es esto que decíamos, un alarde de técnica, ¿no? Siento que ahí es un buen ejemplo de hacer eso bien, ¿no? sí, y además o sea, la ciencia va cambiando con el tiempo, ¿no? Hay nuevos descubrimientos y tal. Entonces, pues de repente estas cosas como el hecho de que se pensara que se podía salir de la atmósfera en un globo, ¿no? O propiamente no salir de ella, creo que nunca la abandona, creo que es como si la atmósfera siguiera hasta la luna, nada más que como haciéndose más delgada cada vez, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso es, digamos,
una idea que es susceptible de cambiar, ¿no? Y probablemente lo que hoy consideramos ciencia dura, durísima, o más bien ciencia ficción dura, durísima, en unos 50 años alguien está haciendo un podcast diciendo que pues, estaban muy equivocados, ¿no? Estaban muy equivocados. Em, en el siglo XX ya, en el siglo XX empieza a tomar más forma el género, digamos, incluso es cuando se acuña el nombre de ciencia ficción, ahorita vamos a llegar a eso, pero comienza el siglo con o sea, obviamente como ya mencioné, está Wells, están varios autores que están escribiendo, yo que sé, novelas o cuentos, pero a principios de siglo, del siglo XX, hay el auge de los pulps, que son estas revistas de papel, de pulpa de papel, muy baratas, em, donde se imprimían cuentos, principalmente cuentos, a veces también artículos y tal. Y pues había muchísimas de estas publicaciones, eran creo que mensuales o por ahí, bueno, tenían diferentes periodicidades, ¿no? Y también se iban especializando en diferentes géneros. Entonces, había de horror, había de romance, había de novelas o cuentos de aventuras, de fantasía, ¿no? Eh, y una de ellas es Amazing Stories, que fue fundada en el 26 por Hugo Gernsback y es de especial interés porque es la primera en dedicarse solo a la ciencia ficción. De hecho, en el primer número de la revista, Gernsback ofrece una definición del término cientificción, ¿no? O sea, cientificción, que la leí, o sea, no la voy a repetir porque realmente no vale la pena, ¿no? Ni siquiera es una definición, es realmente como un ejemplo, como, un relato de cientificción es como tal y tal relato. Eh, entonces o sea, tenía ya una idea, ¿no? De que se centraba en asuntos científicos, pero no era muy sofisticada su noción de la ciencia ficción. Y justo en esa revista se publican relatos sobre, por ejemplo, inventos científicos o ciertas aventuras relacionadas con inventos, ¿no? El inventor, el arquetipo del héroe inventor, del científico, este, que inventa cosas, ¿no? Y resuelve con ellos los problemas, toma forma aquí, en esta época, ¿no? Eh, que además, o sea, es como el abuelito de Tony Stark, ¿no? Son los protagonistas de estas historias. Y el ejemplo quizá paradigmático de los pulp probablemente sean las historias de John Carter, que están escritas por Edward Rice Burroughs, y que es el creador de Tarzán, ¿no? Seguramente le suena, Rice Burroughs. Y John Carter, hay incluso una película de Disney de hace unos años que fue un fracaso, que se llama John Carter en Marte o algo así, no me acuerdo bien. Está por ahí, ¿no? No es difícil encontrarla y justamente está basada en esta serie de relatos que son el antecedente de las space operas. Y está bien curiosa la historia. O sea, John Carter es un güey que venía de la guerra civil norteamericana, pero no del lado que uno pensaría el chido, sino del lado del sur, de los Ok. confederados, ¿no? Entonces, él es un veterano de la guerra de los confederados y está por Arizona después de la guerra y se mete en un pedo con unos apaches. Entonces, los apaches lo persiguen y ese güey se refugia en una cueva. Y en la cueva entra de alguna manera como una especie de trance místico y eso lo proyecta astralmente a Marte, ¿no? Está bien raro. Genial, qué Entonces, argumento tan extraño. sí, es rarísimo, sí. Sí, sí. Y llega a Marte y ahí pues se ve involucrado en una guerra en Marte, ¿no? Donde también toma el lado de los esclavistas. No, no es cierto. Esto es broma. Pero sí se ve involucrado en una guerra y hay Sí me una lo creí. princesa. Sí, no te lo creíste. Hay una Dije, no, sí, princesa a y tal. huevo. Sí, claro. Entonces, bueno, esta historia de John Carter, estas historias, porque fueron varias, son los antecedentes de otras, como ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, No, decía yo que era el avance del fascismo interplanetario. Sí. Ajá, sí, exactamente, o sea, sí, completamente, güey. De hecho, mucha de esta ciencia ficción, sobre todo en este tiempo, en esta primera mitad del siglo XX, es abiertamente colonialista, ¿no? Puta, sí. Abiertamente colonialista. Em, y pues bueno, sí, o sea, lo que dices, ¿no? Historias como Buck Rogers, como Flash Gordon, ¿no? Son pues una especie de colonialismo espacial, ¿no?
No por nada también llevan muchos de los tropos como de los westerns, ¿no? Como de las historias del oeste. Ah, entonces, después de esta etapa, de esta etapa que le llaman la etapa del pulp, em, tienes ahí un poquillo de ruido en el micrófono, Juan. No sé qué pasa. Está como ahí echando. Ándale, ya pasó. Gracias. Em, después de la era pulp viene lo que se dio en llamar la era dorada, que más o menos comienza en el 1937, con el escritor John W. Campbell, que asume el control editorial de la revista Astounding Stories, ¿no? No confundir, la otra es Amazing Stories, esta es Astounding Stories, ¿no? Que fue fundada en el 30 y que sigue hasta nuestros días, pero ahorita es una revista digital y se llama Analog Science Fiction and Fact. Todavía hacen convocatorias y todo, uno puede mandar ahí sus cosas, ¿no? Em, bueno, quien escribe en inglés, pues nomás reciben cosas en inglés, ¿no? Que también es una de las cosas que tienen mucho la ciencia ficción gringa, ¿no? Que muchos premios y tal, es nada más para el mundo anglosajón, ¿no? Tienen como su propio club. Em, O sea, sigue el colonialismo, ¿no? De Sigue, una u sí, otra claro. manera, pero a huevo, tiene que estar ahí, ¿no? Sí. De repente dicen como, no, ya leemos gente de otros lados, ¿no? Y sí, ya de repente hay por ahí autores chinos y mm, de otros lados, pero no leen autores latinoamericanos, ¿no? Yo que sé, autores africanos, del resto de Asia, o sea, hay como buena parte del mundo está invisibilizado en la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Y Campbell lleva su ideal de la ciencia ficción a esta publicación periódica y en ella propicia el desarrollo de la carrera, por ejemplo, de Robert Heinlein, de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke y de Theodore Sturgeon, entre varios más. No se limitaba Campbell a decidir la línea editorial, sino que activamente incidía en los escritores, los coachaba, ¿no? Digamos, sobre el tipo eh, de Contenido. contenido que buscaba en su revista, exacto. Y con esa práctica fue dando forma a un círculo de escritores recurrentes de la revista, que le llamaban el Círculo de Campbell, y también a la ciencia ficción dura, realmente, ¿no? Porque su criterio era eh, pues bastante rigurosillo, ¿no? Bastante rigurosillo técnicamente. No por nada, no por nada, o sea, Isaac Asimov, C. Clarke, el mismo Heinlein, ¿no? Se consideran escritores de ciencia ficción dura. Probablemente los más duros ahí sean Asimov y Clarke. Y de ellos dos Asimov, ¿no? Eh, entonces sí, eso no es casual. Ese fue más o menos el paradigma de ciencia ficción que fue hegemónico en esta época, desde el 37, cuando empezó Campbell en la revista, hasta más o menos los 50, ¿no? Finales de los 50, todavía los 60, ¿no? Lo que sí es que hacia los años 50 el racismo y las opiniones de extrema derecha que Campbell no dudaba en expresar en las editoriales de la revista, alejaron a muchos de sus escritores estrella que prefirieron llevar sus cuentos a otros lados y obviamente también a muchos de los lectores. Y es que Campbell no solo defendía la segregación de los negros, sino que fue muy cercano de L. Ron Hubbard, el creador de la dianética, de la cienciología, y, y pues obviamente pues, tuvo ahí mucho que ver con el inicio de la cienciología, ¿no? Con la promoción, sobre todo con la primera etapa de la promoción de la cienciología. De hecho, él se jactaba de haber publicado los artículos, entre comillas, de Hubbard, donde pues describía el funcionamiento y los principios, entre comillas, también psicológicos de la cienciología. Entonces, Campbell se jactaba porque decía que era lo más importante que había escrito, que había publicado en su revista, ¿no? Que también de repente publicaban artículos científicos, ¿no? Como de divulgación. Entonces, para él era como lo más importante, los principios de la dianética, como se Venga. llamaban en ese entonces. Entonces fue un promotor inicial de Hobart, luego se pelearon y pues la verdad, todo ese episodio en la vida de ambos creo que da para un episodio, ¿no? De nuestro podcast. Entonces, sí, quisiera hablar a detalle de todo ese rollo porque es muy interesante
Y bueno, es interesante, es atroz y también medio chusco, ¿no? Entonces, tiene de todo. Em, entonces, lo que importa ahorita es su trayectoria como editor de Astounding Stories, que fue truncada pues, cuando se murió, ¿no? En 1971, a los 61 años. Pero como decía, ya para los 70, ya tenía tiempo que había iniciado otro movimiento de la ciencia ficción. De hecho, inició en el 64 y estoy hablando de la New Wave o la Nueva Ola, que comienza con la revista New Worlds en el Reino Unido, que editaba Michael Moorcock y, y que luego se trasladó como movimiento a Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo su análogo, digamos, no a través de una revista, sino a través de una antología de cuentos que se llama Dangerous Visions, que editó Harlan Ellison y que incluye a Ursula Le Guin, a J.G. Ballard, a Ujú. Samuel Delany, ¿no? A Joanna Ross. Entonces, tiene pues, grandes nombres de la ciencia ficción. Hay quien por ahí también mete en este movimiento a Philip K. Dick, ¿no? Ujú. Pero realmente Dick no fue como parte del grupo de Dangerous Visions, Ujú. ¿no? Aunque en espíritu Sí. sí se ajustaría mucho al espíritu de la New Wave, porque la New Wave Porque tenía un carácter hippie. experimental, ¿no? Ujú. Sí, para empezar eran hippies, ¿no? Y era una nueva cepa de escritores que estaban obviamente respondiendo a las anteriores dos etapas de la ciencia ficción, sobre todo a la época dorada, ¿no? Sobre todo a Campbell. Y pues tenían como principio, digamos, la experimentación con la forma, con la técnica. Introdujeron varias técnicas y procedimientos literarios propios de la literatura modernista, como le llaman en el gabacho, ¿no? Em, y de vanguardia, ¿no? O sea, incluso de vanguardia. Por ejemplo, yo que sé, el flujo de conciencia, ¿no? Eh, pues el fragmentar las narraciones, el cambiar de puntos de vista, eh, ese tipo de procedimientos, ¿no? Y tenían, yo creo, un énfasis más marcado en la técnica literaria, o sea, no importaba tan, o sea, y menos el rigor científico, o sea, el de la ciencia dura, ¿no? A eso es a Ujú. lo que voy. O sea, cambiaron, digamos, el rigor de la ciencia dura de un Asimov, que de hecho, pues era químico, ¿no? Asimov era químico, tiene libros de química, ¿no? Eso lo cambiaron por pues una fluidez narrativa, ¿no? Y por una preocupación más bien por temas políticos, culturales, sociales, ¿no? Que podríamos denominar de la ciencia ficción blanda o de las ciencias sociales, ¿no? Ujú. Propiamente. Eh, entonces, en efecto, si la época dorada imaginaba el progreso mediante la tecnología y el conocimiento científico, los escritores de la New Wave más bien se cuestionaban cómo la tecnología cambiaba al ser humano, a la sociedad e incluso la percepción subjetiva que tenemos de la realidad y ponían en tela de juicio la idea misma de progreso. Em, entonces, pues sí, en la cena de Año Nuevo de la familia de la ciencia ficción, la época dorada es el tío macho, racista, homófobo, que piensa que la tecnocracia es la respuesta a todos los problemas y por eso vota por el PRIAN. Y- Ok. Sí, a huevo. Qué culé. Qué cool. Y la New Wave es el tío hippie de la Facultad de Ciencias Políticas que mira con desconfianza la Alexa, que está ahí reproduciendo las canciones, y menciona que Elon Musk ya nació millonario y cuando nadie está mirando sale a darse su toque en el estacionamiento. Entonces, básicamente, ¿no? Si pudieran encarnarse en dos personas, esas serían Em, y es que sí, en efecto eran más que diferencias estilísticas las que había, ¿no? Sí, era una especie de cisma dentro de la ciencia ficción que llegó a su punto álgido cuando la revista Galaxy, en 1968, imprimió en la misma revista, imprimió dos posicionamientos de parte de dos facciones de la comunidad de la ciencia ficción. Y una facción estaba a favor de la guerra de Vietnam y la otra facción estaba en contra, ¿no? Entonces, pues ustedes podrán adivinar quién estaba, de qué lado, ¿no? Y
eso, pues sí, marcó, digamos, dos bandos muy, Sí, opuestos, muy enconados en cierto punto en la historia de la ciencia ficción, que, por supuesto, había ahí quien un poco jugaba entre los dos, ¿no? Había quien se cambiaba de un bando a otro, de chapulineo. había quien sí, había quien se deslindaba de ambos, o sea, había de todo, era, por supuesto, un panorama bastante más complicado, ¿no? Había dentro de la ciencia ficción dura quien se preocupaba por la técnica literaria, ¿no? Y dentro de la New Wave a quien no le importaba tanto como el rigor científico, o sea, Claro. había sus matices, ¿no? Porque obviamente no eran como un bloque así monolítico, ¿no? Eran individuos que tenían sus propias ideas estéticas, ¿no? Y políticas y tal. Entonces, eso es la New Wave, que pues se continúa hasta los 70 y ya en los años 80 comienza una preocupación por la tecnología digital, la realidad virtual, el Internet, ¿no? Las telecomunicaciones, que es la tendencia que ahora llamamos cyberpunk y que pues está muy en boga, ¿no? Ya es un subgénero, digamos, el cyberpunk. Que más o menos el cyberpunk comienza, o sea, lo interesante del cyberpunk es que tiene un origen en varios lugares que es más o menos contemporáneo, lo cual a mí me habla de que en verdad son preocupaciones de la época las que se están expresando en esta tendencia, ¿no? Porque por un lado está el Akira, el anime Akira del 82, que ya venía de un manga anterior, ¿no? Por supuesto. Está la novela Neuromante de William Gibson y está la película de Blade Runner, que me parece que también es del 82. Ujú. Entonces, en estas tres obras, por lo menos, hay elementos muy parecidos, elementos estéticos muy parecidos que hasta la fecha son reconocibles como propios del cyberpunk, ¿no? Entonces, un poco las obras cyberpunk tienen esta especie de homogeneidad estética que radica en, pues, en cyborgs, ¿no? En personas conectadas al Internet, en ciudades futuristas, ¿no? Casi como metrópolis gigantescas, con un elemento del inframundo, criminal, ¿no? Muy Ujú. marcado, de donde a veces provienen los propios personajes, porque pinta mundos en los que hay una gran desigualdad económica que Ujú. solo es acentuada por el uso de la tecnología, ¿no? Las grandes corporaciones tienen más tecnología y con ello dominan ¿Qué es el mundo. lo que pasa Que, en... y que, y que yo creo que Dios. resuena tanto porque pues eso es una preocupación que tenemos ahorita, ¿no? O sea, ¿en manos de quién va a terminar la inteligencia artificial, ¿no? Por En ejemplo, manos de quien está allá. O ¿en sea, manos de quién no está creo que ya? vaya a terminar. Ya es Eh, su hija. sí, entonces, nos parece muy cercano, supongo, al el cyberpunk, ¿no? Parece Ujú. que es Nuestro mundo cyberpunk, sí. sí, vivimos una especie de distopía cyberpunk nosotros. Eso de verdad ni siquiera debe ser ciencia ficción, porque no cuenta como ficción proyectiva, porque ya el mundo es así ya. Sí. De hecho, no me acuerdo si era José Luis Zárate, que escribe ciencia ficción mexicano, que decía que lo que era hace 30 años ciencia ficción ahora es costumbrismo, ¿no? Sí, sí. Hay, Cyber, sí, ¿qué pasó? Cyberaztec Punk. Sí, güey. Sí, 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 sí. Pero pues obviamente, aunque es de lo más reciente, ¿no? Estamos hablando de los años 80, no es lo último en tendencias de la ciencia ficción, o sea, no acaba ahí la historia. Recientemente, o sea, se ha ido diversificando muchísimo, ¿no? O sea, como o sea, como la política, la tendencia también es a las reivindicaciones de los diferentes grupos minoritarios, digamos, ¿no? En los que, pues sí, por ejemplo, hay una ciencia ficción LGBT, hay ciencia ficción feminista, ¿no? Hay movimientos afrofuturistas, hay movimientos ecologistas que tienen exponentes en la ciencia ficción, ¿no? Em, Está el movimiento solar punk, ¿no? Que más bien Ujú. trata de imaginarse el mundo futuro basándose en la energía solar, ¿no? En Ok, el aprovechamiento de la energía solar. Entonces hay cosas muy qué interesantes, específico. porque hay ficciones que incluso parten de un mundo devastado ecológicamente
¿no? Por usos anteriores, por anteriores modos de tecnología que es regenerado con nueva tecnología, Como Horizon. integrada sí, integrada a la ecología, ¿no? O sea, como pues sí, como la energía solar, ¿no? Como el uso de, yo qué sé, granjas ahí, hidropónicas, o sea, la agricultura, como parte fundamental de la regeneración del mundo, etcétera, ¿no? Diferentes, eh, pues no sé, como sistemas políticos. O sea, hay ahorita un esfuerzo también por imaginar ese otro futuro, ¿no? Entiendo. Ajá, no nada más como el futuro que está en decadencia, sino incluso un futuro que está rejuveneciendo o recuperándose después de la decadencia. Ujú. Y Ya no tantos pesimistas como los cyberpunks. ya no es tanto pesimistas como los cyberpunk. Entonces creo que eso también es importante, ¿no? Porque no me parece a mí que sea factible ahorita prescribir que pues, todos abandonemos la tecnología y No, pues no no. nos Sí, eso pongamos un sería taparrabos terrible. y seamos el buen salvaje, ¿no? Claramente, si hay una salida a la catástrofe, pues tiene que ser utilizando la misma tecnología, ¿no? U otra tecnología, u otros modos de usar la tecnología, Claro. con otros principios, ¿no? O yo qué sé. Entonces, esa reflexión creo que también es muy importante y también se está haciendo desde la ciencia ficción. Como lo que proponía Carl Sagan, ¿no? O sea, que la base va a estar siempre en la tecnología, solamente salir de lo que él denominaba nuestra adolescencia tecnológica, que se caracterizaba por, eh, sí, una inminente autodestrucción a partir de ella, ¿no? Pero que, pues bueno, o sea, va a estar presente. Y es interesante porque, o sea, en general, como la ciencia ficción, pues en lugar de pensar que puede describir mundos posibles o inevitables, se puede utilizar como una especie de alarma, ¿no? Decir, es que por aquí vamos mal, ¿no? Yo creo que es una de las grandes virtudes, pues, del arte en general, ¿no? Es también una suerte de alerta sobre un posible futuro, ¿no? O de ya el derrotero que está tomando ya el presente. Sí, Beth tiene una frase que lo sintetiza muy bien. Dice, la ciencia ficción no se trata de predecir el futuro, sino de prevenirlo. Ujú. Sí, sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Y justo a eso es a lo que yo quería llegar al principio de todo este rollo, al hecho de que la ciencia ficción es importante porque nos permite imaginar un futuro, ¿no? Sea como sea un futuro, en un mundo que gracias a la técnica está cambiando constantemente, muy rápido. Hay por ahí un ruidillo de un micrófono, no sé qué pasa. Gracias, gracias. Eh, entonces, nos permite eso, imaginar un futuro, pero también o sea, lleva a cabo un procedimiento que yo creo que es fundamental en la ciencia ficción, que es el del extrañamiento cognitivo. Es decir, eh, es decir, aunque la ciencia ficción hable de sociedades extraterrestres en el futuro o como sea, lo que está haciendo realmente, como ya lo mencioné en el ejemplo que di de Ursula Le Guin, es hablar de el ser humano y de la sociedad humana. Y a veces lo otro le sirve como una especie de espejo nada más, ¿no? Como un espejo que está distorsionado, ¿no? Es un espejo distorsionado, pero no por ello es menos fiel, ¿no? Y eso es lo que hace la ciencia ficción con el extrañamiento cognitivo. Te permite decir, ah, chinga, ¿no? Ah, chinga, al revelarte algo mediante la ficción, te termina por revelar algo de la propia sociedad en la que vives y del mundo en el que vives. Y eso que te revela no puedes ya dejar de verlo, ¿no? O sea, te cambia por completo la comprensión del mundo. Bueno, la buena ciencia ficción, ¿no? Y el arte en general, o sea, eso no es privativo a lo mejor de la ciencia ficción, pero sí creo que ese es a lo que apunta, ¿no? A decir algo muy concreto sobre el mundo que solo se puede decir así y que puede ser a lo mejor una exageración o llevar a su conclusión lógica una tendencia que ya está latente en el mundo que vivimos ahorita o que está a lo mejor medio oculta, ¿no? Que se hace pasar por otras cosas. Y al tratar de eso en la ciencia ficción, puedes como desnudarla y ponerla como
a plena luz, ¿no? Y el lector, al notar eso, pues sí, ve el mundo de una manera distinta, ¿no? Es el extrañamiento cognitivo. Y creo que por eso es, yo creo, tan influyente a veces la ciencia ficción. Sobre todo ahora, sí. Y andan muy callados. ¿Qué pasa? Sí, me quedé reflexionando sobre todo eso, ¿no? Quedé Sí, reflexionando. es mucho, Sí, es una avalancha de nuevo conocimiento. Y Ah, aparte yo tenía un problemilla aquí con el ¿El micro? micrófono, Sí, Simón. sí, lo notó. Nada más quería apuntar, el otro día me topé un TikTok, donde hablaban de esta distopía, am, que no es caótica, sino todo lo contrario, que es como mundos súper sustentables, con tecnología súper chingona, donde no hay pobreza ni nada. No recuerdo si era Zootopia, Ajá. con todo esto de que tiene que utilizarse la energía solar al máximo. Ujú. Pero el argumento que daban es que, bueno, eh, todas las formas distópicas cumplen una función, y en el caso de esta, pues es que si quieres llegar a un futuro sustentable, pues primero te lo tienes que imaginar, y entonces en esto se, se cimenta esa situación. Yo creo que no he leído nada de ese corte, más que lo que aparece. No sé si han visto Alita, por ejemplo, pero es común, ¿no? Como mundo cyberpunk, donde hay una pequeña reserva de gente rica que vive súper chingón. Ajá. eh, y pues más que en ese resquicio Todo lo dentro de demás lo está que es en sí desmadrado, ¿no? una distopía. Pero a mí se me haría aburridísimo, o sea, una sociedad sin conflicto. ¿Qué cuentas? ¿Dónde está tu gatillo para contar la situación? O sea, a lo mejor una amenaza externa, pero la verdad es que yo prefiero mucho más el La distopía, cyberpunk ¿no? y todo. Sí, sí, donde haya madrazos y la chingada. Ah, sí. Sí, sí, sí. y es que Eh, también el Cyberpunk está súper de moda, también porque, bueno, lo han explotado mucho, ¿no? Pues hace poco, pues, dentro de, no sé, el top 10, ¿no? De lo más visto en la Vía Láctea, güey, de Netflix, pues estaba esta miniserie, ¿no? De anime que se llama precisamente Cyberpunk, ¿no? ujú. Y yo creo que también por todos los elementos visuales que puede, de lo que es susceptible de generar, ¿no? Por ejemplo, en la cinematografía, ¿no? No sé, me supongo que Matrix entra en ese género, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. ay, claro que Sí, es sí. como un cyberpunk, sí, pero no más como con esteroides, ¿no? Es como cyberpunk en esteroides. Ah, sí. Pero a partir de ahí, ¿no? Y es curioso Pues porque es que en mi todos son. generación, sí, sí, Es que como que todo de lo que se nutre Matrix es cyberpunk, ¿no? O sea, todas las obras de las que literalmente se nutre Matrix son. Sí, nada más, yo digo que es en esteroides porque, o sea, el cyberpunk tiene este pedo de la realidad virtual y en Matrix es como, funge como la realidad real, ¿no? Que como Sí, ilusión ya y es demasiado. es como más grande la escala, digamos, de la suplantación de la realidad, o sea, como ese rollo, pues. Que también sí, ese y pedo está Matrix, pero sí. Pero, esta onda de que, o sea, tiene tanto auge porque pues ya con estas ideas, ¿no? De las imágenes creadas por Midjourney o Bueno, lo del chat, GPT, todo esto, cómo la gente ya, se está cuestionando a otro nivel la realidad, ¿no? ujú, Digo esto a raíz de lo que mencionas, ¿no? O sea, no es un género nuevo, pero todavía yo hasta siento que va teniendo cada vez más auge, ¿no? En cortometrajes que he visto que están dentro de esa línea de la ciencia ficción, documentales que ya hablan de eso, ¿no? Por la idea de que estas dos inteligencias artificiales, ¿no? Que mencioné, como ya empiezan a crearle a la sociedad una intriga sobre qué es la realidad o cómo se va a modificar, ¿no? Sobre todo a partir de lo que mencionaban, claro, ¿no? ¿Quién va a tener el poder no, bueno, no de modificarlas, de manipularlas? ¿Y qué va a hacer con ellas para el resto de la gente, ¿no?
sea, recordaba, por ejemplo, esta película chingoncísima de Ari Folman que se llama El Congreso, que está Ajá. basada en una novela también de Stanislav Lem, ¿no? Me parece. Sí, el Congreso de Y- Futurología, se llama, la novela. ah, sí, Ajá. justo, ¿no? Y Ujú. lo mismo, ¿no? O sea, siempre es un cuestionamiento sobre la realidad, ¿no? O sea, la tecnología ya está distorsionándola de una manera impresionante, ¿no? Ya no es ya no es tanto las máquinas contra el hombre, ya no es el- bueno, sí, sí, tal vez una idea de que está devastada la sociedad, pero sobre todo eso, ¿no? La intriga de qué es la realidad, una cuestión ya metafísica, ¿no? Sí, sí. Sí, la duda sobre la realidad. Claro, porque ahora la tecnología puede alterar nuestra percepción de la realidad. O sea, eso sí está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón. Sí, está perrísimo, ¿no? Yo vi un documental hace poco donde está chingón, ¿no? El documental, luego les paso el dato. Eh, Porque va avanzando en el tiempo, ¿no? O sea, el documental empieza en 2023, pero continúa hasta, no sé, 2050, ¿no? Que sigue describiendo como si fuera el presente, ¿no? Ajá. Y comienzan a poner escenarios como, bueno, ya empiezan a utilizar eh, fotografías de inteligencia artificial, pero ya es imposible distinguirlas de fotografías reales y comienzan a inculpar a gente por crímenes utilizando esas pruebas falsas, ¿no? Ajá. Y eso es solamente un aspecto, ¿no? De tantos, ¿no? O de escenarios terroristas que nunca existieron, pero que Sí, detonaron una guerra. ya se le aplicaron a Dan Augusto, creo, ¿no? Que sacaron unos audios que no eran como deepfake. Ah, sí, no, yo no me sabía esa, Sí, ¿eh? güey. Sí, Loret de Mola sacó unos audios supuestamente a Dan Augusto que luego se determinó que no eran reales, ¿no? Y está cabrón, ¿no? Porque, o sea, ya no es solamente esta especulación, ¿no? De qué no es real, ¿no? Sino de cómo puede ser utilizada, pues obviamente para la banda, estamos jodidos, ¿no? O sea, la banda que no tiene, pues, manera de Defenderse, defenderse. güey. Sí, 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 o sea, eso lo van a utilizar, las grandes empresas para seguir siendo las grandes empresas, ¿no? Exacto, exactamente. A mí me parece que probablemente el mejor momento de todo el universo Marvel habido y por haber en el cine, güey, es la segunda película del Capitán América, El Soldado del Invierno, en la que eh, se revela que estos nazis de Hydra están como metidos en todo este rollo de la información personal, ¿no? La información personal, que uno se las dio voluntariamente, ¿no? Y quien la está usando ahorita es Hydra y la va a utilizar para eliminar sistemáticamente todos los elementos de la sociedad que pues, considera subversivos, güey. Sí, 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 no Creo que eso manches. es como, así es como el único movimiento de o sea, de todas las películas es lo único que yo he dicho, verga, ¿no? Sí, está chingoncísimo. Sí, 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 es ya alta especulación, ¿no? Sí, 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 porque claro, no va a ser así, o sea, esto es como una lógica bien infantil de que son unos nazis, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay un pensamiento totalitario detrás de esa práctica y de ese uso de la tecnología, y sí se puede usar para eso, ¿no? Para deshacerse de rivales políticos, de activistas, ¿no? No darles trabajo a los No darles trabajo a la gente a la gente que que tiene ideas piensa. políticas distintas, güey. Está cabrón. Sí, qué escenarios tan terribles, ¿no? Pero retomando esa frase de Beth, ¿no? Pues intentar prevenirlos de una u otra manera, ¿no? Pues sí, Pues es sí, que sí, ahorita aparte el fascismo está avanzando muy cabrón desde hace un par de años, está cobrando terreno y Sí. ya ven que Elon Musk compró Twitter ajá. y me dio mucho culo cuando compró Twitter, porque dije, este güey va a empezar a tumbar cuentas y hacer como una especie, ¿cómo decirlo? A mutilarlo, Mm. pero la verdad es que al menos no sé si realmente ha tomado las riendas o nomás llegó, hizo un despedidero de raza y lo deja hacer, porque parece un Twitter desregulado, se parece al primer Twitter, al Twitter sin ningún tipo de censura, el que dio origen a los hashtags, que pues Ajá. el hashtag pues viene del HTML propiamente, en realidad era una cosa como entre
entre programadores que después ya se volvió viral, pero era tan primitivo la programación del primer Twitter que pues se tenía que etiquetar con hashtags. Eh, y ahorita se parece mucho a eso, ¿no? No, como tierra de nadie, como un poquito YouTube también tenía una comunidad con un chingo de hate, que también es peligroso, pero siento a Twitter más libre desde que llegó Musk. Entonces, pues no sé, a veces siento que veo todo nublado y a veces creo que todo sigue un poco igual. No sé si les pasa. Sí, Pues yo lo que sí, pregunto es si te censura Twitter, o sea, ¿cómo lo vas a conocer, no? O sea, si la censura en Twitter fuera como muy selectiva, a lo mejor no te darías cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera que no te permitiera decir las cosas, Eso está más culero, güey, eso da limitara, más miedo. limitara radical. O sea, si uno dice, hay que ponerle impuestos progresivos a los ricos, pum, Twitter a lo mejor limita un chingo el alcance de ese tweet, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, censurándome. No, pues, o sea, no sé, puede ser, o sea, a lo que ves que hay mecanismos muy ocultos aquí, ¿no? Sí, muy Sí, sutiles. claro. Ese es interesante el ese, ¿no? Donde, ok, no, a mí me pasó hace poco y no lo había visto en Facebook esa como alternativa de censura, en la que ya no te dicen, bueno, tu cuenta ya no está restringida, tú puedes participar en los grupos, seguir Te vas a poner publicando y hasta todo. abajo, dice. ¿Cómo? Vas a salir hasta abajo del feed, ¿no? Dice. Sí, cabrón, y dije, no Ah, mames, yo estoy ¿qué así, güey. pedo? O sea, como 26 días me pusieron los ojetes, güey. Sí, y a cada rato me pasa porque, no Por sé, discurso de odio. Dije, publicando. gringos, Sí, discurso. exacto, ¿no? Que los judíos siguen llorando por el holocausto, pero bueno, ¿y Palestina qué pedo, no? ¿Cómo Y te atreves a pum, hablar mal de los judíos? Discurso de odio. sí. Y dices, no mames, güey, qué pedo, pero, eso es lo más terrible. O sea, en Yo términos tengo como una de, advertencia en Facebook. Tengo una advertencia de Facebook porque una vez puse pinches gringos. también te vi. Sí, güey. Yo ahorita estoy, o sea, todavía me quedan como 20 días en que voy a estar hasta abajo de los feeds porque puse lo mismo, pinches gringos. Ahora, yo he escrito un montón de veces, lo que hago es poner pinches con el número uno, luego con Con un tres, 3. ¿no? Y gringos igual cero, a mí ya no me funcionó eso, ¿eh? O sea, pinche inteligencia artificial ya va detectando esas también sutilezas. Sí, ya ya, no Ya te lo utilizo perdona. No, muchos ya no te lo recursos y no, perdona. ya no. Sas, sas. no, mames, qué horror, o sea, ya no puedes decir pinche gringo neta, what the fuck, pinche No, gringo. ni con números. A mí lo que me ha funcionado últimamente es así como separar las sílabas, así una letra, o sea, con números tal cual, pero separando sílabas con doble espacio, y Con ya pues ya no puntos, se ¿no? lee nada, ya requiere mucho esfuerzo para un insulto. Ya no entiendes, güey. Ay, Verga. güey. A ver, no, nuestros escuchas que nos pasen las mejores tácticas para evadir la censura de Facebook. Estaría chido que A mí nos ya dieran no ahí el tip. me da miedo. Pues así es. Sí, a mí también me da miedo. Ahorita voy a intentarlo con una madre que se llama Flip Text, que pues, voltea el texto Vi que lo hiciste para el otro día. queda, queda al revés, y entonces pues supongo que serán caracteres diferentes y no son números, son como letras volteadas, no sé, a lo mejor el algoritmo no las detecta por un rato. Pues sí, ahí nos cuentas. Vamos a tener que empezar a inventar letras para comunicarnos en internet, güey. O sea, va a llegar ese punto, ¿no? En donde las comunidades inventen códigos o cifren, o va a retornarse la codicología para poder cifrar mensajes, para poderse comunicar en internet, porque los algoritmos ya no nos van a Nos vas dejar a hablar. censurar. Eso suena chido, pero pues imagínate cuánta banda lo va a poder leer, ¿no? Cuando lo que quieres es que Pues sí, todo el mundo escuche, Claro, pinches gringos, ¿no? claro. pinches gringos. Sí. Pinches gringos, chingan a su madre. Llegar hasta abajo del, El Spotify, ¿no? del Ah, ¿qué creen? Spotify Discurso de con odio, discurso ¿no? de odio. Ah, vale, no, No, pues sí, ya dijimos que hasta que nos cancelen, ¿no? Que el podcast va a durar hasta que nos cancelen. Entonces, bueno, pues ya. O sea, nos van a a cancelar lo a la que sea. segunda, ¿no? Ya llevamos un buen camino rumbo a la cancelación en este primer episodio. Sí. Vamos bien, vamos bien. Pues sí, y pues esto ha sido una breve historia
de la ciencia ficción, amigos. ¿Tienen algún comentario final para ir Pues, ¿qué cerrando? te digo? Está chido. Yo no me había echado el clavado histórico, ni podía haber eh, establecido dónde empieza y dónde acaba, porque la neta sí te encuentras un montón de raza que te manda hasta los pinches jeroglíficos egipcios y dices, no manches, o sea, eso no me ayuda a acotar un, Un un fenómeno. concepto con el que de por sí ya tengo problemas y por eso lo estoy buscando. Entonces, esto ha sido muy didáctico, muy ilustrativo. Bueno, esa es la intención. Y pues qué bueno que aquí estamos. Alejandro. Sí, pues digo, espero que nos escuche mucha gente, sobre todo para entrar en contacto con un género que, pues creo que aquí en Latinoamérica está muy ninguneado, ¿no? Y que incluso autores que parecen estar cerca de ese género, la academia prefiere ponerlos en otro lado, ¿no? Y nunca catalogarlos como tal. Y que es un género, puta, pues sí es tremendo, ¿no? A mí es uno de mis favoritos, me gusta un chingo. Eh, y esta idea de reivindicarlo, ¿no? Por medio de nuestro pequeño esfuerzo que es este podcast, ¿no? Ojalá y mucha más gente se acerque a la ciencia ficción en general y pues a la ciencia ficción latinoamericana o de otras latitudes en particular, ¿no? Claro que sí. Vamos a tratar además aquí de hablar pues de eso, ¿no? De la ciencia ficción de la periferia del mundo, por llamarla de alguna manera. Caro, un comentario. No, pues ojalá les haya gustado esta pequeña digresión nuestra, ¿no? Eh, y pues nada, sí, justamente es como este género que habla muy cabrón de nuestras preocupaciones presentes, ¿no? Y que en el futuro yo creo que va a ser visto como, o sea, como que cada época tiene sus géneros, ¿no? Paradigmáticos que expresan muy bien las preocupaciones de un momento histórico determinado y creo que ahorita va a ser el momento de cierto tipo de narrativas de ciencia ficción y pues bueno, qué padre que estemos hablando de esto. Tengan Y buen domingo todos. sí, no sabemos, yo creo que lo vamos a subir Ah, el martes, pero sí, perdónenme. tengan Editen buen día. esto. Yo, Tengan buen domingo y tengan buen martes. exacto, exactamente. Yo por mi parte agradezco mucho a Caro, a Alejandro, a Juan y a nuestros escuchas. Síganos, compártanlo, ya saben, suscríbanse. Ahorita todavía es gratis, ¿no? Ya después, vamos a empezar a pedir dinero Sobre cuando todo cuando sean más. Aprovechenlo, nos sigan. aprovechenlo, Entonces aprovechen ahorita que es gratis, ¿no? Y disfruten. si hay alguna red social donde quieran, perdón, un aviso parroquial tengo yo. Este, Voy a estar dando un taller de ciencia ficción en la casa, espérame, Centro Cultural Árbol de la Noche Victoriosa, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, por Metro Popotla, a un ladito atrás realmente del Árbol de la Noche Victoriosa, o de lo que queda de él. Sí, más bien. Y nada, va a ser el martes de 6 a 8, todos los martes, por 8 ¿A partir semanas. de cuándo? Ajá, a partir de este martes 25. A huevo. Si oyen esto después de esa fecha, Ya no era. no, a lo mejor todavía pueden ir, ¿no? O sea, si no ha pasado mucho tiempo. Pero Eh, ¿dónde te contacta la raza? ¿Dónde te sí, escribe? ¿Dónde te encuentra? exacto, exacto. Pues me pueden contactar en mis redes. Ahí estoy como Grifo Editorial en Facebook, como Grifo Editorial en YouTube también. También estoy en Instagram, igual, Grifo Editorial. En Twitter también, pero la neta ya ni me meto porque Elon Musk, güey. Sí, me caga Musk, entonces ya. Em, entonces ahí me pueden contactar, ¿no? ¿Y ustedes en qué red los pueden seguir? Juan, Ay, pues ahorita no me acuerdo cómo estoy en Facebook, pero estoy como JJ Mengo. JJ, Pero tengo una página, sí, El Jardín de Piedra, pueden buscarlo como El Jardín de Piedra. Y en Twitter estoy como Changotronic, @Changotronic. órale, qué chingón. Alejandro,
Redes. Pues en Facebook, Alejandro Velázquez, ahí pueden buscar algunos videos, si no son chingaderas, pues ahí hay un poco de mi música, soy músico. Y en Instagram también Alexandro de Velázquez, o tengo una página de un cuarteto de jazz, y también toco, que se llama Marabunta Music. Ahí pueden, Estuvieron en San Marcos, ¿no? Ahora. sí, estuvimos aquí en el marco de la Feria de San Marcos en 2023, estuvo chingón, estuvo chingón. Sí, pues ahí pueden ver mis fotos encuerado, porque todavía tengo esperanza en el OnlyFans. Y también sí, ahí un poco de la música. Yo también quería acotar aquí que mencionaba Esteban sobre su curso. Eh, yo leí su novela, es uno de los más gratos encuentros que he tenido con la literatura de ciencia ficción, Los Onirnautas, editada por Grifo Editorial precisamente, y los cuentos de la poética robot. Yo se los recomiendo ampliamente, de veras, así subjetivamente, digo, o subjetiva y objetivamente, ambas, también para que vean, o sea, pues, que el curso lo está dando alguien que pues sí sabe, ¿no? Gracias, Carlos, Sabe gracias. de qué está hablando, ¿no? Y se habrán dado cuenta que por eso él intervino mucho más que el resto, porque él es el experto que nos está Es el poniendo mero aquí chido. y Porque, nos anda es porque guiando. yo saqué el Zoom, güey. ¿No? Como Sí, cuando tú eres el dueño de los instrumentos de la banda, ¿no? Entonces te tienen que aguantar, güey, eres ¿no? el dueño del balón, güey. Tú eres el que junta y el que despunta. Sí, sí, sí. El juntador. Sí, sí, los desjuntos, sí, 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 sí. Si no, Si me si no, meten gol, los desjunto, cabrones. Ah, sí, era Se había bueno. raza así, güey. sí, sí, yo soy el juntador ese güey es el desjuntador. Sí, estaba Pero cabrón. sí, consigan la obra de Esteban Bovea, está poca madre. Yo Sí, ya que, muchas me gracias. imagino que si siguen este podcast tendrán ese interés en la ciencia ficción y pues ahí es donde. Gracias, gracias, muchas gracias, amigos. Entonces, nos vemos a la próxima. Muchos saludos. Saludos a todos. Nos vemos, papá. Adiós. Me cuidan. Saludos a los marcianos. Saludos, Manuel.